Muchísimas gracias. Con este anticipo cualquiera lo hace bien. Os voy a contar una historia. A que os ha gustado al principio. A que os apetece que os cuente una historia. A todos nos gusta que nos cuenten historias. Fijaos, los antiguos griegos y los antiguos romanos, eso que conocemos como la civilización clásica, nos han dejado un conjunto de historias de todo tipo, de mitos, de leyendas, tan extraordinario, tan cohesionado, tan ingente, que nos resulta fascinante conocerlas. ¿Y por qué nos resulta fascinante conocerlas? En primer lugar, obviamente, porque a todos nos gusta que nos cuenten historias. A todos nos gusta que nos cuenten historias. Desde la antigüedad clásica, pero desde mucho antes también, la gente se reunía para contar historias. Yo estoy completamente convencido de que el hombre necesita no solamente respirar y comer, necesita también que le cuenten historias. Y eso lo hemos convertido en algo somático, porque precisamente de eso depende que nos alejemos de la condición animal, de que seamos capaces de transferir nuestra experiencia a las generaciones siguientes. Y en la medida en que transferimos esa experiencia a través de historias que contamos, de mitos que conformamos, de interpretaciones que hacemos del mundo que nos rodea, las nuevas generaciones no tienen que empezar de cero. Pueden ya empezar con la experiencia acumulada de las generaciones anteriores. Ahí os pongo en esa imagen un cuadro de un pintor holandés, Alma Tadema, del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde representa al poeta Alceo de Lesbos contando sus historias, sus poemas, a Safo, la primera poetisa de la historia de Occidente, la primera poetisa que nosotros conocemos, que lo escucha embelesada, ella y sus compañeras de su cortejo, de su grupo de amigas, ¿no? Está embelesada escuchándole. Ahora nos encanta que nos cuenten historias, bueno, pues en el cine, los niños, y además esas historias frecuentemente también tienen o están nutridas, están impregnadas de estos mitos clásicos, de estas leyendas que vienen de la antigüedad grecolatina. Todos habéis visto quizás el Hércules de Walt Disney o, por supuesto, la Troya de Brad Pitt. Ya sabéis que el héroe que conquistó Troya era Brad Pitt, no era Aquiles, ¿no? Nos sigue fascinando estas historias. Nos parecen divertidas, nos parecen entretenidas, nos parecen interesantes, nos parecen emocionantes. Y nos gusta que nos las cuenten. Pero también estas historias son importantes para nosotros por otro motivo. Estas historias han impregnado de una manera que muy probablemente nosotros no somos absolutamente conscientes de ello, han impregnado de una manera extraordinaria todo lo que es el mundo referencial de Occidente, de nuestra civilización. Porque están insertas en cualquier producto cultural que nuestra civilización ha construido. Bien sea una cerámica griega, como esta que os pongo ahí a la izquierda, donde se nos cuenta la historia de cómo Eneas sacó a su anciano padre tullido, que no podía andar, Anquises, de Troya para salvarlo de la destrucción, o ese mosaico romano que vemos al lado, de la Villa de la Olmeda, en Palencia, donde se nos narra cómo Aquiles se vistió de mujer para no ir a la guerra de Troya, porque sabía que iba a morir en ella, y cómo fue descubierto mediante un ardid del héroe Ulises. Esas historias impregnan nuestro mundo medieval, nuestros manuscritos medievales están llenos también de todos estos mitos que nos vienen de la antigüedad clásica. Y ahí, por ejemplo, os pongo una ilustración de una escena de un gran poema clásico, de la Eneida, en donde se ve cómo Eneas, ese héroe que sacaba a su padre a hombros de Troya,
pues está consumando una relación que no es adecuada con la reina Dido, que lo ha acogido después de un naufragio en una cueva después de una cacería. O a la derecha, pues otras ilustraciones medievales de esta misma obra. Obras en las que obviamente se gastaba muchísimo dinero porque había mucho interés. Copiar eso, dibujar eso, decorarlo con pan de oro cuesta muchísimo dinero, y eso se hacía porque había mucho interés en esas historias. Y no digamos cuando llegamos al Renacimiento, están nuestros museos llenos de historias pintadas que vienen de esos mitos clásicos, como en este caso esta Dánae y la lluvia de oro del Museo del Prado, pintada por Tiziano, o, como no, esta historia de la fragua de Vulcano, Apolo comunicándole al dios Hefesto que su mujer le está engañando, Venus, que se está acostando con Marte, y el pobre Hefesto no se lo cree, el pobre está trabajando y Apolo está chivándose, porque en el fondo era él el que quería tener relaciones con Venus. O esta otra de Rubens, en donde se nos representa a esa reina Dido, a la que hemos visto haciendo manitas con Eneas dentro de una cueva, cómo se suicida cuando Eneas la abandona para seguir su camino según le había marcado el destino. O todos conocéis también, más adelante, cómo Goya pinta a Saturno devorando a sus hijos, el tiempo, el dios Cronos de los griegos, el dios del tiempo, cómo devora a sus criaturas, ¿no? O incluso en nuestros días, pues en el arte actual, pues Picasso y otros muchísimos artistas pues le han dedicado también una enorme atención a estos mitos clásicos, ¿no? Bueno, la literatura de Occidente está llena de constantes referencias a estos mitos clásicos, los han recontado una y otra vez. Ahí pongo el famosísimo soneto de Garcilaso de la Vega, dedicado precisamente a cómo Apolo intentó unirse a la ninfa Dafne. A la derecha la misma historia, pero contada por Bernini en una escultura prodigiosa, en donde Dafne, que se niega a unirse a ese dios, que está siendo acosada por ese dios, pues implora a los dioses que la protejan, y los dioses la convierten en laurel. El laurel, siempre que veis un laurel, debéis pensar que estáis viendo a una mujer que se negó a ser violada, a ser acosada, ni siquiera por un dios, y se convirtió en ese árbol. Pero nosotros tenemos esos mitos clásicos en nuestro ambiente cercano, y muchas veces ni siquiera reparamos en ellos. Bueno, sí, todos conocéis la estatua de Cibeles, la fuente de Cibeles en Madrid, que no la pusieron ahí para que el Real Madrid celebrara sus triunfos, sino que la pusieron antes de que existiera el Real Madrid, y por un motivo que no viene ahora al caso contar. Y bueno, pues un poquito más allá tenéis la fuente de Apolo, y un poquito más abajo tenéis la fuente de Neptuno, que es para que los del Atlético de Madrid pues puedan también celebrar sus escasísimos triunfos, de manera que... Pero también ellos tienen derecho, y también tienen derecho a hacerlo con un referente clásico. No, yo soy del Granada, esta tarde le va a ganar al Real Madrid. Nuestros parques, nuestros jardines están llenos también de referencias a estos mitos clásicos. Ahí tenéis, por ejemplo, cómo Polifemo, el cíclope Polifemo, está descubriendo los amores de Acis y de Galatea. Él está enamorado de Galatea, a Galatea no le gusta ese Polifemo, que es gigantón, que tiene un solo ojo, y Polifemo le va a lanzar una piedra a Acis para aplastarlo, ¿no? Es una manera de quitar pretendientes o rivales en el amor, un poco expeditiva, pero bueno. Esta está en el Parque de Luxemburgo de París, o todos tenéis en vuestra imagen también este magnífico Prometeo que hay en el Rockefeller Center de Nueva York, el ejemplo del héroe que le dio a los hombres la capacidad de separarse de los animales, de iniciar una vida diferente con el uso
precisamente del fuego, le robó el fuego a los dioses, por eso lleva esa antorcha, y se lo dio a los hombres para que los hombres pudieran evolucionar el fuego, la energía, como elemento que convierte a los hombres en unos seres vivos diferentes a todos los demás que existen en la... Pero estos mitos clásicos están también a veces de una manera muy sutil introducidos dentro de nuestras vidas. Ahí tenéis el escudo de España con unas columnas y unas bandas que las rodean. Son las columnas de Hércules, son esas columnas que colocó ese héroe grandioso, Hércules, al que hemos visto antes en la película de Walt Disney. Una de ellas es el Peñón de Gibraltar, la otra está al otro lado del estrecho. Bueno, pues eso está en el escudo de España y de ahí procede el símbolo del dólar. El símbolo del dólar son esas dos columnas del escudo de España y esas bandeletas que lo rodean. O todos vosotros, cuando os habéis acercado a trabajar con los ordenadores, sabréis que hay que tener siempre mucho cuidado con los caballos de Troya, ¿no? Los Trojan horses, ¿no? Como también esta historia del caballo de Troya, ese ardiz que utilizaron los griegos, inventado por Ulises, para tomar la ciudad de Troya, pues introduciendo dentro del caballo, los guerreros más valientes de los aqueos, y cuando los troyanos creían que eso era un regalo, pues se dieron cuenta de que era un regalo demasiado tarde, un regalo envenenado, un regalo que provocó que la ciudad cayera cuando no había podido caer, no la habían podido tomar los aqueos en 10 años que había durado la guerra. Ahí os pongo la representación más antigua de ese caballo de Troya, una cerámica griega del siglo VII a.C. Veis ahí el caballito y las ventanitas por donde asoman esos guerreros, y bueno, y a la derecha pues esa misma recreación en la película de Troya que hemos visto antes. Pero además de que esos mitos nos gusten y además de que nos diviertan, de que nos emocionen, además de que esos mitos están presentes en todas las manifestaciones culturales de Occidente, a nosotros nos gustan también los mitos clásicos porque nos hablan de nosotros, porque nos dan respuesta a muchísimas cosas que vivimos, a muchísimas situaciones que nos encontramos en la vida. Bueno, no hace falta recordar aquí que el mismísimo Sigmund Freud, cuando quiso ponerle el nombre a uno de los síndromes que él estudiaba, pues le llamó el complejo de Edipo, refiriéndose de nuevo a ese mundo referencial clásico que compartíamos todos en Occidente. Curiosamente, para los antiguos griegos y romanos, la inteligencia, y sobre todo la inteligencia en lo que la inteligencia nos permite planificar el futuro, anticiparnos al futuro, estaba representada por una diosa, no por un dios, por una diosa, por una potencia femenina, la inteligencia, la diosa Palas Atenea. Ella era la que regía todas las actividades intelectuales, la que protegía a las gentes inteligentes, las que les dotaba de inteligencia, de sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos los que han leído la Odisea, el gran poema de Homero, saben perfectamente que el héroe que ahí que protagoniza todas esas aventuras es el héroe Ulises, es un héroe protegido por esa diosa, por esa Minerva Atenea, y es un héroe que se caracteriza, es un héroe moderno que se caracteriza no por la fuerza bruta, sino que se caracteriza precisamente por su capacidad de ingeniarse soluciones inteligentes para problemas complejos que se le presentan. Esto es una característica que debe tener cualquier persona que quiere iniciar cualquier actividad de emprendimiento, ¿no? Tiene que estar capacitada o tiene que pensar que va a tener que resolver problemas complejos y que los tiene que resolver con astucia, con inteligencia. En este caso, bueno, pues aquí tenemos a Ulises que se ata al mástil de su navío para escuchar el canto de las sirenas, el canto de las sirenas, mientras que sus compañeros, los remeros, les tapa los oídos con cera para poder él ser el único mortal que escucha los cantos de las sirenas sin correr riesgo
Pero, mientras tanto, su mujer le está esperando en casa 10 años de guerra, 10 años de viaje, 20 años el héroe fuera de casa. Pero Penélope, que está siendo constantemente asediada por nuevos pretendientes que quieren casarse con ella para poderse hacer con el trono de Ítaca, de la ciudad, de la isla en la que reinaba Ulises, pues Penélope sigue constante, sigue fiel, sigue comprometida con su palabra de fidelidad que le había dado a su esposo Ulises, lo espera durante 20 años y urde también una estrategia, decirle a los pretendientes: yo me casaré con vosotros, ya escogeré a uno de vosotros, pero lo haré cuando haya acabado de tejer este sudario que estoy haciendo para mi suegro Laertes, que es muy anciano, y lo que tejía de día lo destejía de noche para no acabar nunca, ¿no? Bueno, todos tenemos que saber que para iniciar cualquier actividad tenemos que tener en el laberinto de la vida, este laberinto que tenemos aquí representado, donde tenemos que recorrerlo, pero tenemos que recorrerlo con criterio, con sentido. Bueno, pues es conveniente llevar un plan, y ese plan es ese hilo de Ariadna, ese hilo que le da la princesa cretense Ariadna a Teseo para que pueda entrar en el laberinto, matar al Minotauro y salir fuera. O todos sabemos, gracias al mito de los argonautas, que es preferible cuando iniciamos una actividad de emprendimiento, una aventura importante, trabajar en equipo. Es preferible, somos capaces de llegar más lejos, a cosas más importantes, es mucho más es conveniente hacerlo en equipo. Y sobre todo también el valor de la amistad. El ejemplo de la amistad de Aquiles y de Patroclo es un ejemplo que ha iluminado frecuentemente a las gentes de todo Occidente. Pero también tenemos que saber que en la vida hay peligros, hay inconvenientes y tenemos que saber sortearlos. Uno de los peligros más frecuentes es el engreimiento, el narcisismo. Ahí tenemos a Narciso, ese joven tan hermoso que consideraba que no había ninguna mujer digna de él, y un día se contempló en las limpias aguas de una fuente, se enamoró de sí mismo, quiso poseerse y se ahogó en la fuente, ¿no? El narcisismo es uno de los peligros que nos... O la avaricia, el rey Midas, que le pidió a los dioses que le concedieran poder convertir en oro todo lo que tocara y se quedó sin poder comer. O Sísifo, que está condenado a iniciar un trabajo una y otra vez. O bien el caso de Ícaro, que quiso subir a los cielos, no escuchando los consejos de su padre, y que al acercarse al sol, pues el sol le derritió la cera de sus alas y cayó y murió. La altanería, la soberbia, otro de los peligros. O por fin, la calumnia, las fake news. Los mitos clásicos nos enseñan cómo también la mentira y la calumnia, en el caso este de Hipólito y Fedra, la suegra que se enamora del hijo, del hijastro, y que no es correspondida, termina acabando. Bueno, pues estas calumnias, estas mentiras pueden acabar también con la vida de cualquiera, ¿no? Con la empresa que cualquiera. Bueno, todos estos mitos nos ilustran sobre montones de cosas. A mí me gustaría tener tiempo, y estoy seguro de que vosotros también, para poderos contar más despacio alguna de estas historias. Muchas gracias.